La vieja fábrica se alzaba como un gigante dormido en las afueras del pueblo, rodeada de un silencio inquietante que solo era roto por el crujido ocasional de su estructura corroída por el tiempo. Había sido el corazón de la comunidad, un lugar donde generaciones enteras habían trabajado, reído y sudado por el sustento de sus familias. Pero con los años, la maquinaria se detuvo, las luces se apagaron y los ecos de la vida fueron reemplazados por algo más oscuro. Los pocos que aún trabajaban allí, guardias nocturnos y personal de limpieza encargado de mantener la propiedad hasta que se decidiera qué hacer con ella, empezaron a notar cosas extrañas. Al principio, eran detalles fáciles de ignorar, un susurro apenas audible que parecía provenir de las paredes, una sensación de ser observado en los pasillos más oscuros. Pero lo que realmente los perturbaba eran las sombras. No eran sombras comunes. En las áreas donde la iluminación era tenue, las sombras parecían tener una vida propia, moviéndose de formas que no correspondían a la posición de las luces ni a los objetos que deberían proyectarlas. Pero lo más aterrador era que estas sombras no eran aleatorias, tomaban formas. Figuras humanoides, contornos de criaturas imposibles y, para los más observadores, imágenes de cosas que les resultaban inquietantemente familiares. Mateo, uno de los guardias nocturnos, había escuchado las historias antes de aceptar el trabajo. No les prestó atención, pensaba que eran exageraciones de los antiguos empleados, rumores diseñados para asustar a los nuevos. Pero tras apenas una semana, comenzó a notar lo que otros describían. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, pasó por una de las salas de maquinaria abandonada. Allí, en la penumbra, vio algo que lo hizo detenerse. En la pared frente a él, las sombras se arremolinaban, formando una figura alargada con brazos demasiado largos y dedos como garras. Mateo parpadeó, pensando que era un truco de su mente cansada, pero la figura no desapareció. En cambio, se giró hacia él, como si lo estuviera mirando directamente. Mateo retrocedió, encendió su linterna y la figura se desvaneció al instante. Corrió hacia la oficina principal, donde encontró a Clara, la encargada de la limpieza. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y resignación. ¿Lo viste, verdad?, preguntó sin levantar la vista de su taza de café. Mateo asintió, intentando encontrar las palabras. ¿Qué diablos es eso?, logró decir finalmente. Clara suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Nadie sabe realmente. Algunos dicen que son espíritus de los antiguos trabajadores, atrapados aquí después de que la fábrica cerró. Otros creen que este lugar está maldito, que algo oscuro se alimenta del miedo de quienes trabajan aquí. Lo único que sé es que las sombras nunca atacan mientras haya luz. Mateo no pudo evitar notar el tono de advertencia en su voz. La vieja fábrica se alzaba como un gigante dormido en las afueras del pueblo, rodeada de un silencio inquietante que solo era roto por el crujido ocasional de su estructura corroída por el tiempo. Había sido el corazón de la comunidad, un lugar donde generaciones enteras habían trabajado, reído y sudado por el sustento de sus familias. Pero con los años, la maquinaria se detuvo, las luces se apagaron y los ecos de la vida fueron reemplazados por algo más oscuro. Los pocos que aún trabajaban allí, guardias nocturnos y personal de limpieza encargado de mantener la propiedad hasta que se decidiera qué hacer con ella, empezaron a notar cosas extrañas. Al principio, eran detalles fáciles de ignorar, un susurro apenas audible que parecía provenir de las paredes, una sensación de ser observado en los pasillos más oscuros. Pero lo que realmente los perturbaba eran las sombras. No eran sombras comunes.
En las áreas donde la iluminación era tenue, las sombras parecían tener una vida propia, moviéndose de formas que no correspondían a la posición de las luces ni a los objetos que deberían proyectarlas. Pero lo más aterrador era que estas sombras no eran aleatorias, tomaban formas. Figuras humanoides, contornos de criaturas imposibles y, para los más observadores, imágenes de cosas que les resultaban inquietantemente familiares. Mateo, uno de los guardias nocturnos, había escuchado las historias antes de aceptar el trabajo. No les prestó atención, pensaba que eran exageraciones de los antiguos empleados, rumores diseñados para asustar a los nuevos. Pero tras apenas una semana, comenzó a notar lo que otros describían. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, pasó por una de las salas de maquinaria abandonada. Allí, en la penumbra, vio algo que lo hizo detenerse. En la pared frente a él, las sombras se arremolinaban, formando una figura alargada con brazos demasiado largos y dedos como garras. Mateo parpadeó, pensando que era un truco de su mente cansada, pero la figura no desapareció. En cambio, se giró hacia él, como si lo estuviera mirando directamente. Mateo retrocedió, encendió su linterna y la figura se desvaneció al instante. Corrió hacia la oficina principal, donde encontró a Clara, la encargada de la limpieza. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y resignación. ¿Lo viste, verdad?, preguntó sin levantar la vista de su taza de café. Mateo asintió, intentando encontrar las palabras. ¿Qué diablos es eso?, logró decir finalmente. Clara suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Nadie sabe realmente. Algunos dicen que son espíritus de los antiguos trabajadores, atrapados aquí después de que la fábrica cerró. Otros creen que este lugar está maldito, que algo oscuro se alimenta del miedo de quienes trabajan aquí. Lo único que sé es que las sombras nunca atacan mientras haya luz. Mateo no pudo evitar notar el tono de advertencia en su voz.